Muy buenas noches, familia Inconmovibles, familia de Fraternidad Cristiana Santa Fe. Qué placer, qué privilegio estar nuevamente hoy, una noche más de viernes de estudio de la palabra del Señor. Así que gracias por estar con nosotros. Es un placer, un privilegio que usted nos pueda estar acompañando esta preciosa noche. Gracias de verdad por su compañía. Nos da mucho placer, nos da mucha felicidad que usted pueda estar hoy nuevamente conectados. ¿Sabe qué? Recibiendo la palabra del Señor, recibiendo su instrucción. Amén. ¿Qué le parece si usted y yo oramos en esta noche para entregar esta transmisión al Señor? Amén. Y más que una transmisión, que el Señor nos permita abrir nuestro entendimiento, que el Señor permita abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para captar, para absorber, para sentir lo que Él quiere para nosotros en esta noche. Amén. ¿Qué le parece si usted inclina su rostro? Si usted lo puede hacer, por supuesto. Ya casi lo voy a saludar, ya casi la voy a saludar para ver cómo está. Pero antes, oremos. Amén. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú has sido bueno. Tú has sido un Dios misericordioso, un Dios lindo, Señor. Un Dios que tiene la autoridad y el control de absolutamente todo, Señor. Papito, gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque aún en medio de la tormenta, como decía la canción, podríamos pasarla. Podríamos, Señor, atravesarla. ¿Por qué? Porque tú eres el puente, Señor. Tu mano nos sostiene, Señor. Tu espíritu nos alienta. Y siempre, siempre en victoria, Señor, tú nos llevarás, Señor. Vivimos solo para ti, Señor. Hoy queremos entregar nuestra vida, entregar nuestro corazón. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona nuestras rebeliones. Perdona, Señor, nuestra falta de agradecimiento. Como hoy decíamos en la oración, en la madrugada, Señor. Muchas veces no te agradecemos. Muchas veces no vemos las cosas pequeñas que tú haces por nosotros. Gracias, Señor. Te entregamos este tiempo de palabra, este tiempo de transmisión, Señor, de este estudio bíblico. Gracias, Señor, porque has abierto medios como Inconmovibles, has abierto medios como la Frater, Señor, para que la semilla de la palabra pueda seguir esparciéndose, que pueda seguir dando fruto, Señor, fruto agradable, un fruto de acuerdo a tu palabra, Señor. Cuida, guarda, Señor, libra del mal y del maligno a cada uno de mis hermanos y hermanas que están hoy dispuestos a recibir esa instrucción, esa palabra, Señor, ese alimento. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Bendice a sus familias en sobremanera. Bendice a cada uno de ellos. En nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a los que no he saludado todavía. Quiero leer los mensajitos. Vamos a ver, antes de entregarle ahí al pastor, que ya ustedes lo ven ahí detrás mío. Doña Doray, bendiciones, Doña Doray. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Doña María Eugenia Montero, siempre fiel también a las transmisiones. Pastor Guillermo Rojas, bendiciones, pastor. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Doña Marjorie Cordero, bendiciones, Doña Marjorie. Gracias por estar con nosotros. Vanessa Araya, hola Vanessa, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Eunice Navarro está conectada también. Bendiciones, María Elena Villarreal, por supuesto. Pastor Randall Cascante, no puede faltar. Nuestro pastor Inconmovibles. Saludos y bendiciones, amados del Señor. Bienvenidos a esta transmisión de esta noche. Amén. Igualmente, pastor Randall. Kaylin Obando también está conectadita con nosotros. El famosísimo Gilberto Solís Show no puede faltar en esta transmisión. Saludos, Gilbertico. Salúdeme a Yarlincita, a Fabiancito y a Nana por ahí. La pastora Eunice está conectada, por supuesto, también. Bueno, Gilcito dice saludos a la familia. Marilena Villarreal dice buenas noches, conectada, esperando la palabra de Dios. Así es, Mari, gracias por estar con nosotros. Caro Villarreal, hola Caro, hace ratillos no te veíamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te libre de todo peligro. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Adri Castro Rapso, eso Adri, bendiciones. Espero que estés ahí con Mao, disfrutando la transmisión. Doña Celia, por supuesto, desde Ciudad de Panamá. Debe estar haciendo un calor terrible allá, Doña Celia, ¿verdad? Pero bueno, bendecidos en el Señor. Gracias a Dios por ese calor, gracias a Dios por ese frío, por la lluvia, por todo. Amén.
le damos gracias al Señor. Coquito Vadilla, por supuesto, también conectadito, no puede faltar siempre con esos aportes que nos da Coquito. Buenas noches a todos, dice Coquito. Tati Torres, bendiciones Tati, gracias por estar con nosotros. Carol Castro Díaz, Osito Araya, bendiciones Tito, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué les parece? Si entramos al tiempo de estudio de la palabra del Señor. Ya el pastor Paulino se está alistando, así que yo le voy a pedir a usted que por favor ponga atención, que deje de lado un ratito el tele, tal vez que tenga de fondo ahí el radio, y concentremos en la palabra del Señor para poder absorber todo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Dice doña Celia que está bendecida con el calor y un abaniquito por ahí. Muy bien, doña Celia, muy bien. Bueno, pastor, los micrófonos y las cámaras son suyas. Que Dios lo bendiga y que Dios lo use mucho. Gracias, pastor Francisco Valverde, qué bendición. Y todos, no puedo verlos a todos, pero qué placer poderme dirigir a los valientes de este tiempo, a los valientes del Señor, a los esforzados, a la gente que a pesar de la pandemia y las circunstancias estamos de pie y estamos todavía preparándonos para hacer las cosas mucho mejor. Y de eso se trata la palabra, el seminario, los discipulados, de tomar carácter, integridad, actitud positiva, actitud correcta, la transformación, la renovación, para poder glorificar al Señor de señores. Estamos hoy a través de la página Incomovilis, de la fraternidad, transmitiendo este seminario, que son 12 lecciones, vamos por la mitad, y qué bueno que usted está ahí en sintonía, escuchando la palabra del Señor. Hermanos, y nos damos cuenta que a pesar de todo lo que sucede en el mundo, las personas persisten en el pecado, persisten en la maldad, persisten en seguir llenos de envidia, de orgullo, de altivez, de arrogancia. No han aprendido nada de lo que está pasando en el mundo. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 6, dice el Señor a través de la palabra, dice, una gente destruye a la otra. ¿Ve? Estamos en la misma situación, en las mismas circunstancias, familias que se destruyen, personas que se odian, y eso pasaba en el tiempo de Israel. Una gente destruye a la otra, una ciudad a otra ciudad, guerras, pleitos, contiendas, porque Dios los turbó. A nadie busca a Dios, entonces cada quien quiere hacer lo que quiere y Dios nos suelta a que hagamos lo que nosotros queramos. Los turbó con toda clase de calamidades. Pero el versículo 7 de 2 Crónicas 15 dice algo muy interesante, pero esforzados vosotros. Qué lindo, como el Señor dice, yo tengo un pueblo, yo tengo una iglesia que debe esforzarse en este tiempo, debe ser valiente, debe brillar, aleluya, con la luz de Cristo y dejar las artimañas del error, del engaño. Y el mensaje es esforzados vosotros y no desfallezcan vuestras manos. ¿Por qué razón? Porque hay una recompensa para la obra que hacemos. Usted dice, no, bueno, no me pagan por trabajar, por predicar, por ir manejando tanto tiempo para llevar la palabra, pero no se preocupe, no se preocupe. El Señor no paga el fin de semana, pero paga. Tiene galardón para cada uno de nosotros, así que hoy le mando este mensaje a cada uno de los que está viendo, de los que van a ver enseñanza esta noche, de que, hermano, prepárese, viene galardón, viene premio, viene una obra, tanto en esta tierra como en el siglo venidero, donde vamos a estar con el Señor. Así le dijo el Señor a Jesús, te voy a bendecir en esta tierra y también en el siglo venidero. Nosotros entonces escojamos pensar lo mejor, pensemos, hagamos, y todo lo que es honesto, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, todo lo justo, lo amable, lo que es digno de alabar. No hagamos lo malo en ningún momento, bendigamos y hagamos la obra del Señor y seamos dignos representantes de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Quién nos llamó? Él nos fue el que nos eligió, Él nos llamó, Él nos eligió, nos preparó y ahora nos envía a hacer la obra. Glorifiquemos al nombre del Señor en todo lo que hagamos. Démosle gloria, démosle honra en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la autoridad
que Dios nos dio a cada uno de nosotros. El tema se llama así: la autoridad del siervo, la autoridad del sirviente, la autoridad del líder. Y siempre tratamos de memorizar la palabra del Señor. En este caso hay tres versículos de Mateo 28, versículo 18 al 20. Dice: y Jesús se les acercó y les habló diciendo. Ahí es un mensaje directo al grupo, un mensaje grupal, un mensaje presencial. Al grupo se les acercó, no les gritó de lejos, no les mandó un WhatsApp, no les mandó un correo, se acercó personalmente y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él está diciendo que Él es Dios, que es el Hijo de Dios y que tiene todo poder, toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Ahí estaba en la tierra, pero también en el cielo Él es el Señor. Y el versículo 19: por tanto, como yo tengo toda la potestad, toda la autoridad, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y el versículo 20, enseñándoles. Somos maestros. Tenemos que hacer funcionar ese ministerio de la enseñanza. Con el testimonio, con la palabra, con predicaciones, con seminarios, con charlas. Tenemos que hacer que fluya la palabra, que corra como río de agua viva la palabra del Señor. Y entonces dice el Señor Jesús: hay que enseñar a la gente que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos decimos amén a esos tres versículos que debemos de aprender? Porque el Señor dice quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Qué ha hecho Él o qué está haciendo y cuál es nuestra obra que tenemos que hacer? ¿Y quién nos envía? Bueno, el Señor es el que nos envía. El propósito de esta charla esta noche es que cada uno de nosotros entendamos la importancia de la autoridad para el desarrollo de cada ministerio. Todos los ministerios son diferentes, pero servimos al mismo Dios. Hay unos que son evangelistas, otros pastores, otros maestros, otros apóstoles, otros profetas, otros son levitas, cantan en el altar, otros hacen obras diferentes, diaconado. Tanto hay que hacer en el ministerio: misiones, servir al adulto mayor, servir a los niños de escuela dominical. Pero todo tenemos que hacerlo con autoridad para poder glorificar al Señor. Y comprendamos una cosa, que la autoridad se gana. La autoridad se gana, no se hereda. No es una herencia que a mí me heredó mi papá, autoridad. No, yo me la voy ganando poco a poco en el proceso. Entonces la autoridad es una característica que todo líder debe tener, debe poseer, debe ser dueño de la autoridad, porque la autoridad es la que nos ayuda a movilizar nuestras congregaciones. En el caso nuestro, las congregaciones, la autoridad del pastor nos ayuda a mover la congregación, a movilizarla, a que haga la obra, a que haga el trabajo, a que produzca frutos. Entonces, algunos hemos crecido en gobiernos autoritarios, en donde nos obligan a hacer las cosas. El gobierno autoritario es el que manda y hagan. Pero otros hemos crecido en hogares donde el papá dice: así, aquí se hace lo que yo digo y nadie puede decir nada. Tremendo, ¿verdad? No hay por dónde escaparse. Se hace lo que yo digo. Y el que no esté de acuerdo se va de la casa. Ese es el fin de aquella autoridad. Que si nadie se pone de acuerdo, entonces no hace las cosas, tiene que marcharse, abandonar la casa. Terrible, ¿verdad? Se va de la casa. Entonces también así existen iglesias autoritarias y debemos preguntarnos: ¿qué es autoridad? ¿Qué es autoridad? El diccionario Webster dice: autoridad es el derecho a controlar, mandar o determinar ciertas cosas. El diccionario, la Real Academia Española, lo define como el poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. De este modo, tener autoridad supone, por un lado, mandar y por el otro lado, ser obedecido. Si alguien tiene autoridad, tiene derecho de mandar, pero también tiene derecho de que le obedezcan.
Porque si yo tengo autoridad y nadie me obedece, ¿de qué sirve la autoridad? Sería una burla. Y necesitamos aprender eso, que hay que someternos al que está en autoridad, para que entonces lo que la persona mande, como el Señor nos manda a ser discípulos y a bautizarlos, pero si no nos sometemos, ¿qué pasó? Entonces no estamos haciendo la voluntad. Hay que tener cuidado. En Génesis 1, versículo 26, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí le da un poder a Adán, le da un poder a la humanidad, al ser humano, al inicio de la humanidad, le da un poder y le dice: señoré. O sea, sea el Señor sobre todo lo que yo he creado. Hablando de la parte terrenal, sea el Señor. O sea que Adán recibe toda la autoridad del Señor. Dios le dice: tú fuiste creado a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Ahora nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos el poder para señorear sobre los peces del mar. O sea que no importa si es una lominita o si es una ballena, nosotros tenemos autoridad. También las aves de los cielos. Hay aves antiguas, ¿verdad? Perodáctilos y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Que eran terribles, pero teníamos toda autoridad sobre ellos. También en las bestias, no solamente hay animales domados o dominados por el hombre, sino hay bestias, fieras, y en toda la tierra. O sea, el globo terráqueo está en el señorío del hombre y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, nosotros como líderes, padres de familia, también tenemos una autoridad dada por Dios, pero esa autoridad no es automática, hay que ganársela. En esta clase vamos a ver un poquito la fórmula bíblica extraída de la palabra de Dios de cómo es que el líder gana o pierde la autoridad. Vamos a ver los dos puntos. Entonces, el punto número 1, ganamos autoridad sometiéndonos bajo autoridad. Ahí es donde el Señor nos va agregando autoridad cuando nosotros somos humildes, nos sometemos y hacemos la voluntad. Filipenses 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. O sea, nosotros no somos dioses, Jesús es Dios, pero vino en forma de hombre a salvarnos. Pero hubo un sentir en Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló. Ahí está el secreto. El que se humilla es enaltecido. ¿Por qué? Porque está sometido a la autoridad del Padre. El Padre tiene el plan de salvación. Cristo es el Cordero que tiene que venir a morir y está totalmente sujeto a la voluntad de Dios. Entonces Cristo va a ganar autoridad, va a ganar poder. Ahí es donde nosotros ganamos también autoridad y poder cuando nos sometemos a la autoridad de nuestro líder, de nuestro pastor, del que está en la cabeza. Entonces, él se humilló haciéndose obediente totalmente y hasta la muerte y muerte de cruz. Pues, ¿cuál fue la autoridad que ganó el Señor? Bueno, es la siguiente: Dios le levantó hasta lo sumo. ¿Hasta dónde? Hasta lo más alto. No hay otra posición en los cielos donde Cristo llegó a poseer todo poder, todo dominio, toda autoridad y todo señorío, por causa de su decisión. Pero entonces, ahora, en su nombre, delante de él se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y lo que está debajo de ella. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Entonces ahí está el primer punto: ganamos autoridad sometiéndonos a autoridad. Este pasaje es una cronología muy interesante que nos ayuda a entender cómo un líder puede ganar la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tenía. Jesús gana autoridad porque se somete a la voluntad del Padre.
Ya lo vimos, versículo 9 al versículo 11. Jesús dijo, eso no solamente hay que pensarlo, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que comunicarlo. Jesús dijo, no busco mi voluntad. Bueno, es que yo estoy aquí en la tierra, pero no ando buscando mi voluntad. Yo busco la voluntad del que me envió. O sea, siendo Dios, fue enviado por Dios. Y él se sujetó como hombre a la voluntad del Padre. Y en Juan 5:30, Jesús dice también a los seguidores, le dice, no puedo hacer yo nada. Qué tremendo, siendo Dios no puede hacer nada. ¿Por qué razón? No puedo hacer nada por mí mismo, sino, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Ahí es donde opera la justicia. A veces se crean divisiones en las congregaciones, porque cada quien quiere hacer las cosas, porque el pastor no tiene visión, porque el pastor no quiere hacer esto, no quiere hacer el otro. Entonces mejor pongamos una casa aparte. Se fueron sin la voluntad del Señor. No era el tiempo, no era el momento. Simplemente no quisieron someterse. Simplemente no quisieron acoplarse a la visión, que tal vez iba lenta, que iba despacio, pero iba funcionando. Y entonces a veces uno quiere correr más adelante, aún del Espíritu Santo. Quiere ir avanzando más. Y el Señor atrás de uno dice, espérese, que tengo que contarle o darle otras cosas, otras revelaciones. Y uno anda corriendo adelante. Yo me acuerdo en la palabra que dice Isaías. Isaías era un anciano y tenía una fortaleza que dice que cuando se dio la noticia de que venía lluvia, él corría delante del caballo del rey Acab. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Y a veces nosotros nos comportamos de esa manera, corremos adelante de la visión, adelante de la bendición, adelante de lo que Dios quiere darnos, y tenemos que devolvernos, tenemos que humillarnos, tenemos que hacer lo que es justo, porque no buscamos la voluntad nuestra, buscamos la voluntad del que me envió, dice Jesús, mi Padre Celestial. En Hebreos 10, versículo 7, dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Qué lindo, ¿verdad? Como el Señor lo comunica, y no solamente lo comunica, no solamente lo dice, lo hace. Eso es lo importante, porque uno puede estudiar todos estos temas y aprender de autoridad, pero si no lo aplica, de nada sirve. Tenemos que entonces aprender y aplicar. A veces tenemos que desaprender algo que no aprendimos correctamente, aprender lo correcto y aplicar ahora la verdad. Entonces, como dice el versículo 7 de Hebreos 10, entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cómo? En el rollo del libro está escrito de mí. O sea, ya hay en los libros proféticos antiguo testamentarios cómo iba a ser el comportamiento de Cristo. Ahora, no puede hacer otra cosa. No puede salir con otra cosa de la que ya está establecida, porque tiene que dar el cumplimiento de la palabra de Dios. Cada palabra que Dios da, sale de su boca, es verdadera y no cae a tierra. Ella hace lo que tiene que hacer. No vuelve vacía, se cumple en el tiempo que Dios estableció, en el kairos de Dios se cumple la palabra. Y Jesús vino al cumplimiento de la ley y al cumplimiento de la palabra. ¿Por cuánto? Por sometimiento para agradar al Padre. Y eso lo habla el libro de Hebreos. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones son por el pecado no quisiste, no te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Los sacerdotes cada año mataban el cordero, ponían las manos sobre él, transfiriendo el pecado del pueblo al cordero, lo mataban y rociaban la sangre en el altar. El pueblo era cubierto del pecado, pero era cada año que hacían estas cosas. Versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué es lo último? Es la muerte de Cristo. Un solo sacrificio, una sola vez. Cristo no va a volver a venir a morir. Cristo viene a recoger, a levantar a todos los que ya hemos permanecido, a los que hemos sido humildes, obedientes, sumisos y hemos hecho la voluntad. Hemos recibido autoridad para hacer las cosas y no hemos hecho lo que no nos ha mandado hacer.
Entonces, ¿qué hizo Cristo? Sometió todo su ser, sometió aún la parte de la deidad, porque siendo Dios no escatimó ser igual a Dios. Lo sometió todo hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa sumisión se ganó un nombre que es por encima de todo nombre. Ahora, para explicar más claro el asunto de la autoridad, vamos a Mateo 8:8, donde nos encontramos un centurión que establece que es un hombre bajo autoridad. ¿Qué es un centurión? ¿Qué significa? Un hombre que tiene a cargo 100 hombres. En el ejército romano eran grupos. Entonces, una centuria eran 100 soldados que tenían un capitán. Y este era el centurión. Entonces, el centurión no usó los credenciales para venir a Cristo. Él no dijo, yo soy fulano de tal. No. Vino con humildad. Entonces, establece que tiene autoridad porque está bajo autoridad. No viene diciendo, es que yo soy abogado, que yo soy ingeniero, que yo soy arquitecto, yo soy hijo de fulano, usted tiene que atenderme a mí. No, el centurión vino con humildad, teniendo un cargo tan alto, porque 100 hombres, sacarlos al ejército, capacitarlos, enseñarles, prepararlos para la guerra, ya tiene que tener mucha autoridad tiene que haber tenido el centurión. Pero él establece que tiene autoridad, porque él dice, bueno, yo digo a este ven y viene. ¿Qué hace? Aplica la autoridad y lo obedecen. Porque si uno tiene autoridad y la aplica y no lo obedecen, está raro. Pero el centurión dice, yo digo a este ve y viene, y al otro le digo vaya y va. Y Jesús les dice, bueno, yo quiero ir a orar por tu criado que está enfermo. Pero él dice, no soy digno de que entres a mi casa. Manda la palabra. Yo creo que será salvo. Y de verdad, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Sabía el centurión que estaba ante alguien de una gran autoridad. Por eso le habla del tema de la autoridad. Si tú dices la palabra, mi criado va a ser sanado, porque tú eres el Señor. Entonces estaba sometido, comprendiendo perfectamente cuál es el plan de la autoridad. Cristo es el Señor, sobre toda la creación, sobre todo lo creado, sobre todo el universo. Pero Jesús al mismo tiempo estaba bajo autoridad. ¿De quién? Del Padre, del que le envió. Mira qué cadena más tremenda. Y es que en el sometimiento, en la humildad, en la obediencia, hay bendición, hay respaldo. Dios está con el humilde, con el obediente, con el sujeto, con el que hace la voluntad del que le envió y no lo que le da la gana hacer. Entonces, Jesucristo estaba bajo la autoridad del Padre. Cualquier respuesta de Jesús sería respaldada y aprobada por el Señor. Entonces, un líder bajo autoridad tiene un escudo de protección. Otra vez voy a repetir esto. Un líder debe vivir bajo autoridad, porque la autoridad sobre nosotros es un escudo de protección. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos no tienen el escudo porque andan haciendo lo que les da la gana, lo que quieren, y no tienen esa cobertura, ese escudo, esa protección? Porque un escudo es para protegerse. Y el líder, todo líder, debe vivir bajo autoridad, porque la autoridad es un escudo de protección. Cuando nos sometemos, tenemos mejores y mayores oportunidades de ganar. Así es. Hoy te recomiendo, somete tu voluntad, somete tu liderazgo a tu autoridad. Hágalo, porque va a ser bendición. Hágalo, porque así Jesús, siendo Dios, se sometió al Padre. El centurión se sometió a Cristo. Y el criado, me imagino que se sometió a él. Y los 100 soldados se sometían a él.
Entonces hay un escudo de protección. Usted no anda haciendo lo que le da la gana por todos lados solo. Cuando uno anda solo, anda en problemas. Los dardos de fuego pegan y dañan mucho. Y entonces tenemos que tener cuidado con la autoridad. Que tenemos que tener autoridad y someternos a la autoridad. Entonces, tenemos, ¿por qué razón tenemos que estar sometidos? Porque hay un enemigo, un adversario llamado diablo, Satanás, que no te ama, te odia. El plan de Satanás es hurtar, matar y destruir. Ya todos lo sabemos. Y si le mete en la mente que usted es superior a su pastor, que usted predica mejor, que usted enseña mejor, que usted tiene mejores ideas, que usted tiene otros proyectos evangelísticos, pero no le dan pelota, que mejor usted hace casa propia, entonces ya el diablo ganó ventaja ahí. Porque sí se puede expandir los ministerios, pero bajo la forma correcta, bajo la forma de vida, bajo la forma que el Señor tiene, salir por la puerta ancha, salir por la puerta de bendición, salir con la cobertura de una autoridad. Entonces es importante, Dios exaltó a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es autoridad. En el nombre de Jesús hay poder, hay autoridad, hay salvación, hay liberación, hay perdón, hay tantas cosas. Ahora, la segunda forma en que ganamos autoridad es por medio del servicio. Qué tremendo. Por medio del servicio. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué forma tomó? Forma de siervo. Y un siervo es un servidor de los demás. Nosotros somos siervos de Dios. A ver, hay mucha gente autoproclamándose de un ministerio y del otro ministerio, pero a veces no es cierto. Son ideas humanas. Y nosotros tenemos que agradecer el llamado que nos dio. Somos pastores. Bueno, ahí Dios nos dijo, usted me va a servir en esta área. Y uno se somete al Señor y va avanzando poquito a poco. Entonces, si Jesús siendo Dios no vino para ser nuestro Señor, Él vino para ser nuestro siervo. ¡Wow! Eso se atraganta, como dice un hermano pastor, amigo mío, cuál se atraganta con el pinto y de cuál se atraganta con el pan, porque Jesucristo no vino para ser nuestro Señor, sino Él vino para ser nuestro siervo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y siendo nuestro siervo, se ganó el derecho de ser nuestro Señor. Como vuelvo a decir esta oración. Jesucristo no vino para ser nuestro Señor. Él vino para ser nuestro siervo. Y siendo nuestro siervo, se ganó el derecho de ser nuestro Señor. Tremendo, ¿verdad? Cómo uno se va a ganar la posición de autoridad cuando sea siervo de los demás. Qué lindo es poder servir en lo que sea, No solamente estar en una plataforma, en un púlpito, es hacer algo por alguien. Si Jesús lo hizo por nosotros, anduvo buscándonos, anduvo sanándonos, alimentándonos, perdonándonos, como un siervo de Dios. Y entonces, Mateo 20:28, Jesús dice, no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es un mandamiento, que sirvamos. Porque dice, cuando lo hagamos, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, como siervo, Jesús se ganó la autoridad de nuestro Señor, el Padre Celestial. Entonces, nosotros que somos siervos, y debemos de ser siervos de todos. Mateo 20:26, cuando querían decir, ¿quién será el mayor? ¿Quién se sentará junto a ti en el trono?
Una mamá de unos discípulos dice, Señor, cuando estés en tu reino, que mis 2 hijos se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dijo, esto no es potestad mío darlo, solo de mi Padre. Y viene la respuesta y dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Otra vez, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Nos bajaron 5 rayas, ¿verdad? De lo que quizás sabíamos que tenemos que llegar a un lugar y buscar los primeros, como los judíos, los fariseos, buscaban los primeros lugares en el templo, lo más cerca, no sé qué, y allá, buscando vanagloria, buscando ser vistos. Y de pronto Jesús dice, cuando sea invitado, quédese por allá. Porque qué vergüenza si usted se mete adelante y le dicen, no, este campo está ocupado, vaya para atrás. Pero de pronto hay un campo y le dicen, venga usted siervo, siéntese aquí. Lo enaltecieron, lo bendijeron. Entonces no busquemos los primeros lugares, busquemos servir, busquemos que Jesucristo, y no solo lo dijo, hermanos, Jesucristo lo demostró Juan 13:5, dice que luego que puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Eso es servir. ¿Y para qué lo hizo? Bueno, para enseñanza, para aprendizaje. Que así como yo he hecho, ustedes también hagan con los demás. Símbolo de servicio, de amor, de querer limpiar la gente, que no esté tan manchada, que no esté tan llena de pecado, que ese camino que han tenido ahora ya con los pies limpios no vuelvan a andar en ese camino. Y es por puro amor que tenemos que hacerlo. Entonces, ¿cómo era reconocido Cristo? ¿Cuál era el fruto que demostraba quién era Cristo? Era conocido como siervo. Juan 21:12 les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y así mismo el pescado. Qué tremendo. Los ojos estaban vedados, porque Cristo había muerto, pero no creyeron en la resurrección, no creyeron en la palabra. Y ahora viene y les prepara comida, porque sigue siendo siervo de nosotros, nos sirve, sigue intercediendo por nosotros en lugares celestiales, en lo alto. Todas las oraciones van a Cristo y Él las traslada al Padre. Así dice la palabra, todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré, para que mi Padre sea glorificado. O sea que es el único medio para orar, no hay otro. Hay tantas religiones que tienen ídolos de leña, piedra, madera, tienen otras cosas a las que le piden, el sol, la luna, a los ríos, pero no hay respuesta, porque el único camino para la oración es Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. Entonces es importante que todavía sigues sirviéndonos, a pesar de la altura, a pesar de la posición, a pesar de la autoridad que tiene, a pesar del lugar donde está sentado. También Él nos llevó igual, porque nuestra vida la esconde con Cristo en Dios y nos hizo sentar en lugares celestiales. Todo eso lo recibimos cuando hay sometimiento, cuando hay obediencia, cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Porque dice Lucas 20:30, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron que era Jesús, mas Él desapareció de su vista. Entonces, ¿cómo lo conocían? Porque era siervo. No importa que era el Hijo de Dios, siempre es el siervo. Porque el mundo tiene una regla, tiene un canon, tiene una norma, tiene una medida. ¿Cuál es la norma del mundo? Entre más sabes,
eres el número uno. Entre más sabes, eres el número uno y puedes hacer que muchos te sirvan. El dinero compra placer, poder, corrompe casas, lotes, yates, aviones. Ojo, ojo, el dinero compra el poder, pero el poder ni se compra, ni se vende, ni se regala, ni se dona, ni se transfiere. El poder se gana con el sometimiento. Ahora, la medida en el reino de Dios es diferente. No es cuánta gente nos sirve, sino a cuántos servimos nosotros. Wow. No es cuánta gente me sirve, cuánta gente me da, sino a cuántos como siervo sirvo yo. ¿Cuánto queremos ser el primero? Bueno, si quieres ser el primero, sea el siervo de todos. Empieza a servir a todos. A la gente no le importa cuánto tú sabes, le importa cuánto tú le sirves. Puede ser alguien que ha leído la palabra no sé cuántas veces, pero ¿para qué conocimiento? ¿Para qué sabiduría? ¿Para qué tener ese bagaje si no servimos? Si no hacemos la obra, si no amamos. Entonces, no hay otra forma de ganar autoridad. Solo hay esa forma de ganar autoridad. Y la autoridad viene por el servir. En el reino de Dios se triunfa por lo que eres y no por lo que sabes. En el reino de Dios se triunfa por lo que eres y no por lo que sabes. Se triunfa por el corazón de siervo que nosotros decidamos tener cada día en el servicio. Los grandes hombres de Dios así se identifican, hermanos. Así se identifican. Ahora queremos andar en avión porque hay que viajar tanto que las líneas aéreas no nos pueden complacer con tanto compromiso. Pero hagámoslo. Aprovechemos el viaje con la gente para poder quizá hablarle a alguien del Señor. Pero veamos a Pablo. Usted conoce la historia de Pablo. Qué hombre más grande en estatura espiritual. Sin embargo, en Romanos capítulo 1, verso 1, dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo. Wow. Ahí entonces dice: Jesús es mi Señor. Yo hago lo que Él dice que yo haga. Yo hago su voluntad. No quiero hacer otra cosa que obedecer. Y dice, no solamente lo dice, lo hace. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Ok? Entonces no dice que él se puso el nombre de apóstol. Lo apartó el Espíritu Santo para ese ministerio, pero sigue siendo siervo de Cristo. Segunda Pedro 1:1 dice de la siguiente manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Aló? ¿Cómo dice? Siervo y apóstol de Jesucristo. Y le manda una carta a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es que para eso es la fe, para obras. Las obras no me salvan, me salva la fe, pero una vez salvo yo tengo que hacer obras de servicio, de dar, de evangelizar, de hacer algo, pero sometido. El mismo apóstol Judas escribe en su cartita de apenas algunos versículos, en el versículo 1 de un capítulo, nada más, capítulo 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo. Soy hermano de Jacobo y escribo a los llamados
a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo eso aparece en la Biblia? Pero cuántas veces escribimos libros y a veces le dicen a uno, ¿cómo le llama a usted? Le digo, pastor o apóstol, profeta, querubín. Quieren ponerle nombres a uno de todo. Y entonces, no, el nombre es siervo. Ese es el más indicado, el más correcto. Siervo de Dios, si es que estamos sirviendo. Ahora quiero pasar por el tiempo al punto número 3 de cómo ganamos autoridad. La ganamos teniendo control de nuestra vida. Otra vez, ¿cómo ganamos autoridad? Teniendo control de nuestra vida. Mateo 16:19. A ti, dijo el Señor a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué representan las llaves? Representan autoridad. Jesús le dijo, te estoy dando la autoridad del reino de los cielos. Porque las llaves dan acceso, abren puertas, abren cajas fuertes, abren candados, te dan entrada para hacer cosas grandes en el reino de Dios. Te dan poder para abrir las puertas del evangelio para que la gente crea. Todo lo que atares, dijo el Señor, representado por la llave, será desatado en los cielos. Quiere decir que atar y desatar era una expresión común en la fraseología legal judía. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, todo lo que atares, porque fraseológicamente los judíos entendían ese concepto, un concepto legal de la ley judía, que significaba declarar algo como prohibido o algo declarado como permitido. Quiere decir que Pedro decía, esto es prohibido para el creyente, para el cristiano, o esto es permitido. Aún Pablo fue más allá y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces lo que no me conviene, no me conviene. Yo no puedo participar de las cosas que no me convienen. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Atando esas cosas. Y las que me son lícitas, las estoy desatando para mi propio bien, para mi propio provecho, para mi propia expansión del reino de los cielos. Ahí es donde Pedro recibe las llaves que dicen, todo lo que atares, todo lo lícito, predícalo. Todo lo lícito, recíbelo o dalo. Todo lo prohibido, cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque lo que está diciendo con esta frase es, todo el que retiene sus pecados está atado. Definitivamente. Y todo el que confesare sus pecados queda desatado. Todo lo que atares, Pedro, cuando la gente se arrepienta, bueno, ya quedó desatado. Se entregó a Cristo. Cristo rompe las cadenas, rompe los yugos, rompe las prisiones. Pero si la gente no se arrepiente, como el Simón el mago, que quería lucrar con la unción que tenía y la autoridad que tenía Pedro y los discípulos, y Pedro ve que no quiere arrepentirse, lo que quiere es ganar dinero. Le dice, tu dinero perezca contigo, porque no tienes parte en este reino. Quedó atado Simón el mago, porque no quiso. Hubiera arrepentido, quizás hubiera sido otra cosa, hubiera sido un siervo de Dios. Entonces, atar significa tomar control, ponerse de acuerdo, porque no podemos ejercer autoridad en áreas de nuestra vida ni en la de otros cuando yo mismo no puedo controlar mi propia vida. Por eso este paso es, yo gano autoridad cuando controlo mi propia vida, cuando yo tengo el control de las cosas nocivas, que las ato, y las cosas positivas que me van a rejuvenecer, me van a dar gozo, paz, las desato para mi vida. Pero yo no puedo ayudar a alguien si yo estoy atado. Entonces tenemos que tener cuidado. Ate primeramente lo prohibido, lo que no te conviene, échelo fuera, y luego viene la autoridad para poder atar lo que está en la vida de otros. Por eso a Pedro se le dio la llave. Todo lo que atares, está hablando de la vida de otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
hablar con el ejemplo. Por sus frutos los conoceréis. Nuestro ejemplo nos da autoridad. La gente podrá negar tus palabras, pero no podrá negar tus hechos. No puedes atar en la vida de otro lo que no has atado en tu vida. No puedes conquistar en la vida de otros si no has conquistado lo de tu propia vida. No puedes atar a la vida de tu familia porque tienes el mismo problema. Predicamos de una cosa, pero nuestro hogar está desmoronándose, pero queremos sanar a medio mundo. Entonces, hay gente que no diezma, que no ofrenda, que no tiene gratitud con Dios por todo lo que ha hecho. Entonces tiene atadas las finanzas, tiene que desatarlas, tiene que traer al alfolí para que haya alimento en la casa del Señor. Y Él entonces reprende al devorador, empieza a limpiar nuestra vida. Pero a veces nos quedamos con la codicia, por lo que han hablado tanta gente, de gente que malversa los fondos o los dineros. Y yo no le doy al pastor, yo le doy a Dios. Él es el que multiplica, Él es el que reprende, Él es el que sana. Y lo doy con gozo, generosidad y gratitud. Entonces estoy libre para hacerlo. Pero hay gente muy atada que tienen codicia. La codicia viene de codo, porque no quieren dar nada. El codo está tieso, no pueden bajar hacia la bolsa o al corazón donde está la decisión. Si no estás desatado para diezmar, dar, servir y perdonar, pues vamos a seguir igual. No dando, no recibiendo, no sirviendo, porque queremos hacer lo que queramos y no perdonamos, y entonces seguimos igual. Entonces, ¿con qué autoridad predicamos? ¿Con qué autoridad exhortamos a otros a ser abiertos y servir a los demás? Concluyo. La autoridad del líder es la clave para la conducción eficaz de un ministerio. Es clave. Sin embargo, esta autoridad deberá someterse primeramente a vivir bajo autoridad. Si yo no vivo bajo autoridad, no tengo autoridad. Si no me someto a mis superiores, a los que veo, no me someteré a Dios a quien no veo. Debo servir, debo servir y no buscar ser servido. Amén. Debo predicar con el ejemplo. Y solamente así es como ganaremos la autoridad que Jesús tenía. No hago mi propia voluntad, sino la de mi Padre que está en los cielos. Qué bendición haber compartido con cada uno de ustedes, siervos y siervas, que estamos preparándonos, hermanos. Esto es una preparación que nunca termina, al servicio del Señor. Y gracias al Señor porque de alguna forma su amor se manifiesta en la exhortación, en la consolación, en la edificación, en la palabra, en el regaño. Ahí se manifiesta el amor de Dios. En la corrección, Él corrige porque nos ama, y nos disciplina porque nos ama, y nos enseña porque nos ama. Y si aplicamos lo aprendido, vamos a ir adelante. Y el punto principal para servir es someter a nuestra autoridad, someter nuestra vida y ser servidores. Así que el próximo viernes estaremos conversando el punto número 7, el seminario para un liderazgo eficaz, que tiene que ver con la superación personal de cada uno de nosotros. Interesantísimo este tema, porque tenemos que superarnos de alguna manera en el Señor, tanto la vida física, tanto en la salud, tanto en la vida económica y tanto en la vida ministerial y espiritual. Les bendigo en el nombre del Señor. Ya sabe, tenemos un Señor a quien nos sometemos, y que Él nos siga llevando adelante en gloria, en triunfo y en victoria. Feliz noche,
Feliz fin de semana, nos vemos el domingo. Tenemos un poderoso mensaje de la palabra del Señor que nos va a poner a pensar una vez más y a seguir amando al Señor, porque eso es lo que debemos de hacer, aumentar nuestra fe, nuestra esperanza, cosas que nunca dejan de ser, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias, pastor, por ese tremendo mensaje de hoy. Siempre lo he dicho, ¿verdad? Que servir al Señor es un privilegio. Definitivamente no todos tienen ese privilegio, pero estamos muy a tiempo. Amén. Siempre tenemos la oportunidad de orar, tenemos la oportunidad de pedirle al Señor por los demás, ¿verdad? Y esa es una manera de servir al Señor. Así que a veces nos damos o nos creemos poca cosa, ¿verdad? Pero cada uno tiene talentos, cada uno tiene dones, cada uno tiene algo por el cual puede servir al Señor. Así que atesoremos esa palabra que hemos recibido, atesoremos todo eso que el Señor por medio de nuestro pastor Paulino ha traído esta noche. Oramos para despedir esta transmisión, dándole la gloria y la honra al Señor como siempre, recordándole que tenemos nuestros tiempos de oración, lunes a sábado a las 5 de la mañana por la plataforma de Zoom. Actividades ya usted conoce, ¿verdad? Jueves, viernes, domingos 10 de la mañana. Este próximo martes no vamos a tener escuela de liberación, se traslada para el próximo martes si Dios lo permite. Señor, te damos gracias por esta preciosa noche, Señor, de viernes, que nos permitiste, Señor, aprender aún más de la palabra del Señor. Nos permitiste, Señor, poder, Señor, escudriñar aún más, Señor, tu palabra, el mensaje que tenías hoy para nosotros. Ayúdanos a ser más siervos, Señor, a servir más, Señor, a no mirar a nadie por encima del hombro, a no creernos, Señor, que somos mejores que nadie, Señor. Danos humildad, Padre Santo. Danos ese corazón humilde para saber que somos totalmente dependientes de ti, que sin ti, Señor, nada somos, absolutamente nada somos y no iríamos a ningún lado. Hoy te doy las gracias, Señor, por todas las personas que se conectaron en esta noche, los que se han mantenido hasta este momento. Bendice sus vidas, Señor. Que esta oración, que este mensaje cale en medio de sus corazones. Gracias, papá, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que respalda, un Dios que va delante de nosotros siempre, Señor. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Te ponemos en tus manos el resto de la noche, Señor. Aquel que tenga que salir, aquel que vaya de camino para su casa, guárdalo, Señor. Líbralo de todo peligro. Aquel, Señor, que tiene que ir mañana a trabajar, guárdalo, Señor, también. Suple, Señor, lo que haga falta, Señor. Queremos, Señor, que sigas siendo nuestro número uno en nuestro corazón, nuestro número uno en nuestra casa, nuestro número uno en nuestro espíritu, en nuestra mente, en todos, Señor, los aspectos de nuestra vida. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a mi frater, bendice a mi iglesia, Señor, bendice a mis pastores, a todos, Señor, mis hermanos y hermanas, Señor, que siempre están ahí dispuestos al pie del cañón, como decimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias de verdad por estar hoy con nosotros. Qué bendición que pudimos haber estado un viernes más aquí a través de Inconmovibles, a través de Fraternidad Cristiana Santa Fe. Recuerde ayudar siempre cuando usted tenga la oportunidad de hacerlo. Sigamos orando, sigamos intercediendo unos por otros. Amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios me la bendiga y nos vemos en una próxima ocasión, si Dios así lo permite. Chao, bendiciones. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, por él la muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender
gracias y